Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias en el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, Padre Santo. Santo, 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 santo. Santo Padre, todopoderoso es tu nombre, Señor, y todo glorioso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma se regocija en ti, mi Señor, por tu misericordia. Aleluya. Por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Porque solo tú eres santo. Porque solo tú eres Dios. Porque solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Es hermoso el Señor. Toda la noche estuve mirando lo mismo. Y me despertaba y volvía a dormir y miraba lo mismo. Y solo me queda decir, gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador.
decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Aleluya, paz de Cristo, remanente, paz de Cristo, discípulas. Recuerda que les decíamos y les seguimos diciendo que no se salgan de la iglesia. Bien, eso que acabo de cantar es lo que viene para la iglesia. Para todos aquellos que estén sometidos a Dios, viene un avivamiento. Mucha gente les va a escuchar. Mucha gente se va a volver a Dios. Hay mucha gente orando por misericordia. No es por la iglesia, es por amor a mí mismo, dice el Señor, por mi santo nombre. Hoy es un día hermoso. Aleluya. Paz de Cristo, discípulas. Paz de Cristo, discípulos. Aleluya, aquí vamos otra vez. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Vámonos al capítulo 5. Hoy continuamos. Hemos dejado las bienaventuranzas. Aleluya. Yo creo que mañana voy a estar con una bufanda. Tengo frío en las orejas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no te puedes esconder. Porque si eres la luz del mundo, todo el mundo te va a ver. Recuerdo un testimonio de una hermana que es profeta. Cuando ya vino la escasez y los alimentos estaban controlados. Amén, hermano Elizabeth. Dios le pague.
Los alimentos estaban controlados y había que hacer filas para ir por alimentos. Todos teníamos una tarjeta, como una tarjeta del banco, pero nada más teníamos cierta cantidad de dinero. Nadie podía tener más. Y se hacía fila para recoger los alimentos. Y la hermana estaba formada y le decían a las demás personas, había una fila de mujeres y le decían a las demás mujeres, ¿por qué brilla tanto usted? Llama mucho la atención usted. Y entonces le prestaron un chal, como una capa para cubrirse, y se cubrió con la capa, pero seguía brillando la hermana. Su cuerpo producía luz y ninguna ropa podía tapar la luz. De eso se trata esto, para este tiempo, ser la luz del mundo. No nos vamos a poder esconder. Por eso bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es el camino para todos los hijos de Dios. Así que no creas que porque ser hijo de Dios la gente te va a respetar. Por ser hijo de Dios la gente te va a perseguir, la gente te va a señalar, porque no te vas a poder esconder. Porque no se esconde una luz. Dios no nos enciende para escondernos. Por ejemplo, ellos querían que yo no fuera pastor en la iglesia, ¿ok? Pero ¿cómo van a evitar que yo sea pastor? ¿Cómo van a cancelar el don que Dios me dio? No puede usted evitar. Si usted es luz, no puede evitar resplandecer. Paz de Cristo. Por eso es importante, hermano. No nos pone Jesús a brillar por nuestra capacidad intelectual o por nuestra experiencia o por nuestras capacidades humanas. Dios nos pone a brillar porque Él es la luz del mundo y Él está con nosotros. Paz de Cristo. Para ser uno con nosotros. Para que el mundo crea que Dios envió a Jesús. Y que Jesús nos escogió a nosotros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios lo escogió a usted. Aleluya. Así que gócese y alégrese, porque no se va a poder esconder. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Porque ¿qué éramos, hermano? ¿Qué era? Por ejemplo, yo, ¿qué era? Un miserable, muerto en delitos y pecados. Paz de Cristo. Pero Dios para eso estableció una ley. Aleluya. Por eso Jesús inmediatamente, después de señalar que viene persecución sobre los hijos de Dios, nos dijo que somos la sal de la tierra. Y que si perdemos nuestra relación con Jesús, no servimos para nada. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Paz de Cristo. Amén, hermano. Jesús lo dijo clarito, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero todo pámpano que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué?
para que lleve más fruto. Amén. Bien, llegó el momento, el fruto se va a dar en este tiempo. Aleluya. Damos gracias a Dios por su misericordia. Se mostrará piedad al malvado y no entenderá. Hará injusticia en tierra de rectitud. Muchos no van a entender lo que está pasando y van a creer que es por ellos. Paz de Cristo. Pero hay quien es luz. Usted sométase. Usted entienda que no se va a poder hacer nada sin Dios. Por eso hay leyes, hay una ley. Y vamos a aprender esto, que la ley fue dada para varios aspectos, pero el principal es para producir un pueblo celoso de buenas obras. Y a él se le dio la ley. ¿Para qué? Para que viviera en armonía con su Creador. Para que aprendiera a vivir de la manera correcta. Para que se estableciera el reino de Dios aquí en la tierra. No para que aprendiéramos a competir entre nosotros. Porque Jesús a todo le tuvo que poner ley. Aún al mismo hombre, cuando lo creó en el huerto del Edén, un solo mandamiento le dejó. Un solo mandamiento lo dejó para el hombre: no comerás del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Para que el hombre no buscara el mal. Dios creó al hombre para que el hombre buscara el bien. Dios nunca le prohibió al hombre. Cuando digo hombre me refiero a la pareja, para que no piense que estoy hablando a los varones. Porque hombre para Dios es la pareja. Aleluya, porque hoy los varones se sienten muy importantes, que dice, es que nosotros somos la cabeza. Sí, sí. Así es, por causa del pecado y por causa del orden que Dios estableció en su ley, el varón es la cabeza de la mujer. Pero en el reino de Dios no hay varón ni mujer. Paz de Cristo. Y cuando tú estás en el reino, entiendes que no eres más que tu esposa. En el mundo espiritual, en el mundo físico, sí. Y no que seas más, sino eres uno con tu esposa. Ser cabeza y ser cuerpo es ser uno. Aleluya. Y funcionar como uno. Digan conmigo, uno. Aleluya. La ley que Dios estableció por medio de Moisés era para ser uno con su pueblo. Y vaya que Dios se los cumplió. Dios decidió caminar con ellos día y noche. De día en una nube, siempre sobre ellos, para que entendieran que sobre ellos había uno alto. Y sobre ese alto llamado Moisés había otro más alto, el Altísimo.
para que se dieran cuenta en la noche que las tinieblas no tenían potestad sobre ellos, que había una columna de fuego para iluminarles el camino, para que no anduvieran en tinieblas. ¿Cuál fue el problema entonces de Israel? Las tinieblas que llevaban dentro. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos hoy? Las tinieblas que traemos dentro, la práctica del pecado que traemos dentro. Ese es nuestro problema. Por eso la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca y el maligno no lo toca. Entonces, ¿por qué nos hace pedazos el maligno? Por nuestro pecado. Porque traemos tinieblas. Por eso Jesús dijo un versículo antes: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es mejor? ¿Amar u odiar? ¿Qué es mejor? ¿Amarse a sí mismo o aborrecerse a sí mismo? ¿Qué es mejor? ¿Matar o dar vida? ¿Qué es mejor? ¿Mentir o decir la verdad? ¿Qué es mejor? ¿Codiciar a la mujer de tu prójimo o vivir con tu mujer o amar a tu mujer? Paz de Cristo. Esa es la ley. La ley consiste en sí y en no. En qué es lo que puedes hacer para agradar a Dios y qué es lo que no debes hacer para agradar a Dios. Todo lo puedes hacer, pero otra cosa es el deber. Tenemos libertad para hacer. Dios le dio libertad al primer hombre, al varón, al hombre allá en el huerto del Edén, para comer de todo lo que había en el huerto. Solamente una cosa le prohibió: no comer de ese árbol. O sea, tenía todo el derecho de comer del árbol de la vida. En eso consistía la ley, y en eso consiste la ley. En el sí de Dios y en el no de Dios. Pero el no de Dios no es una prohibición. El no de Dios es: escucha, el no de Dios es el descanso para nuestras almas. Porque ¿cómo voy a estar en paz con mi esposa si estoy codiciando a la mujer del vecino? ¿Cómo voy a tener paz conmigo mismo? Por eso el apóstol Pablo decía: yo no hubiera sabido que codiciar es pecado si yo no hubiera leído que no codiciarás. Por eso es que los hombres antes de Moisés, antes de la ley, cometían pecado, pero no se les consideraba como pecado. ¿Por qué? Porque no había ley todavía escrita. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Que Dios nos dé la conciencia correcta para entender esto. Por eso Jesucristo dijo:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque la ley trae en sí mismo el castigo. Por eso es que cuando Dios creó al hombre en el huerto, le dijo, el día que comas de ese árbol, puedes comer de todo árbol del huerto, pero de ese no. Y si tú decides comer de ese árbol, sabe que ciertamente vas a morir sin remedio. No va a haber vuelta para ti. Pase Cristo. La ley trae en sí mismo castigo. Ay, hermano mío. Vete a Romanos, por favor, capítulo 3. Aleluya. Versículo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pase Cristo. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, ninguna nación del mundo que había para ese tiempo, Dios escogió para darles la ley. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahorita vamos a estar allí en el capítulo 3 de Romanos para entender. Y Jesús dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Abrogar es invalidar. Abrogar es quitarla, anularla. No. Jesús, la ley sigue vigente hasta hoy. ¿Por qué? Porque si yo como cristiano mato, ¿qué dijo Jesús? Al que a espada mata, a espada debe ser muerto. O sea, no porque esté en la gracia, tengo licencia para pecar. No porque sea pastor y tenga rango dentro de una institución, tengo autoridad para pecar. No porque sea la líder, o el líder, tengo autoridad para enojarme contra los que no hacen lo que yo quiero que hagan. Porque si Dios no se molesta con nosotros porque no hacemos su voluntad, ni nos grita, ¿por qué el hombre sí nos puede gritar? Porque no entienden que la ley sigue vigente. ¿Por qué? Porque no entendemos que Jesús no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. ¿Por qué la vino a cumplir? Porque la ley en sí misma tenía una maldición. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, le dijo, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y nadie de los hombres cumplía la ley.
Y la única manera de traer la justicia es establecer ley. Porque si yo no establezco ley, va a ser un caos. Si yo no establezco el sí y el no, en mi casa va a ser un caos. Y si yo digo en mi casa que el no es no y el sí es sí, y si cuando yo digo no, mis hijos dicen sí, yo tengo que castigar a mis hijos. Yo tengo que disciplinar a mis hijos. ¿Para qué? Para que entiendan que el no es no. Y que el sí es sí. Pero tengo que castigarlos. No, no con ira, no con enojo, no con molestia, sino con disciplina y amonestación del Señor. Paz de Cristo. Eso es ley. Eso es ley. Así se enseña la ley. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Para eso se dio la ley, para que los hombres tuvieran temor. ¿Temor de qué? De practicar lo malo. Temor de pecar. Para decirle que los hombres aprendan desde pequeños a decirle no al pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros aprendimos a hacer lo malo. Aún los que nacieron dentro de la iglesia, con más razón los que no nacimos dentro de la iglesia. Paz de Cristo. Por eso es importante, hermanos, entender. Jesús no vino a quitar la ley. Si yo, la ley queda aquí, mire, en la conciencia. Si yo hago lo bueno, mi conciencia me alaba y quiero gritar que yo lo hice, yo fui. Pero si yo hago lo malo, mi conciencia me reprueba y digo, trágame tierra, que no se den cuenta que yo lo hice. ¿Habrá alguien allí que funcione diferente? No hay. El único diferente se llama Jesús. Y la ley traía la justicia perdurable, la justicia eterna. La ley traía la promesa. Escucha, la ley trae las promesas divinas. De que mediante la ley venía la justicia. La ley no es para competir quién es más bueno que el otro. Y hay una competencia en nosotros interna. Tratar de demostrar que somos mejores que los demás. Y eso marca que la ley sigue vigente dentro de nuestros corazones. En el sentido equivocado. Por eso dice el capítulo 2. De esa manera se hacen los juicios. No puedes hacer un juicio sin el conocimiento de la ley. La ley fue dada para hacer el juicio entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, para que el hombre aprendiera a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que se generara en el hombre el temor de Dios. No la capacidad de ocultar mis errores y decir, yo estoy bien.
Paz de Cristo. Si nadie cumple la ley, ¿cómo decimos que estamos bien? Por eso salió una generación de hombres que estaban en la autoridad, que Dios les llamó hipócritas. Les llamó generación de víboras. Que Jesús les llamó de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaban bien y estaban mal. Porque usaban su posición para señorear sobre los que estaban bajo su autoridad. Y yo no puedo hacer esto actualmente. Yo no puedo utilizar mi función de papá, ¿para qué? Para hacer sentir mal a mis hijos diciendo que yo estoy bien. Si mis hijos saben de qué pie cojeo. Si mis hijos saben mi carácter como papá y mi carácter como mamá. Por eso Jesús no vino a abrogar, vino a cumplir. Porque lo único que puede cumplir la ley es el amor. Pero no el amor humano. El amor humano solamente apapacha el pecado y encubre el pecado. Por eso si tus hijos cometen algo que nadie se entere, no, aquí se queda en casa nada más, no, que nadie se dé cuenta que mi hijo fue. Y sabes que tu hijo fue el que robó, pero no eres capaz de entregarlo. Por eso mucha gente pide, hermano, oren por mis hijos, están en esto. Se lo llevaron, dicen, y lo drogaron. ¿Cómo que se lo llevaron y lo drogaron? ¿Le pusieron una pistola? ¿Le dieron algo en la bebida? ¿Qué? ¿Es un bebé tu niño? No. Él solito fue a beber. Lo engañaron, pobrecito. No lo engañaron. Usted lo engañó. Ay, hermano. ¿Sí? Puede gritar y decir, ay, hermano. Pero esa es la realidad. Nunca le enseñamos que hay ley. Y quieren hacer lo que ellos quieran. Paz de Cristo. Miren, hermanos. ¿Qué le pasó a los judíos? Váyase al capítulo 2, versículo 17 de Romanos. Dice, he aquí tienes sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ay Dios, digan conmigo, ¿qué no dijo el Señor? ¿Vosotros sois la luz del mundo? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. La circuncisión es un mandamiento de la ley. Pues si en verdad la circuncisión aprovecha, si cumples la ley, aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
¿Qué quiere decir esto? Que si tú observas la ley, pero eres transgresor de la ley, eres igual o eres peor que los que no tienen ley y viven sin ley. Por eso dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? ¿No se acuerdan del deber de la atalaya en el capítulo 3 de Ezequiel? Y aquí lo está hablando en el Nuevo Testamento y allá lo está hablando en el Antiguo Testamento. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, porque fue instruido por sus padres, aunque no esté en la iglesia. Hay gente con una moral excelente. Pero hay gente en la iglesia con una moral descarada. Por eso dice, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tú que conoces la ley. Escucha, pues no es judío. ¿Qué es judío? No es hijo de Dios. El que lo es exteriormente. Así que de nada sirve que te vistas como dicen las instituciones si no tienes una relación correcta con el Espíritu Santo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ni tus ritos, ni tus hábitos religiosos, sino que es hijo de Dios, que es judío, que es hijo de Dios, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Paz de Cristo. Volvemos a lo mismo. Someteos pues a Dios antes que a los hombres. Es la circuncisión del corazón. Por eso dice el capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque tú que juzgas, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Paz de Cristo. Muchos hoy, voy a decirlo para que no se sientan, nos llenamos la boca y decimos, es que no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Cómo puedes estar bajo la gracia sin cumplir la ley? ¿Qué hizo Jesús? Jesús cumplió la ley y quitó la maldición que había en la ley, porque así está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, todos merecíamos la muerte, porque nadie cumplía la ley. Paz de Cristo. Qué curioso. Cuando entendemos la ley, inmediatamente empezamos a competir, porque no entendemos. Somos como los niños. Y aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Yo recuerdo a mis hijos, cuando eran pequeños. Un día se nos cantaron en una convención mis hijos, mis hijas. Y cuando terminaron su canto y fuimos a recogerla, dijo mi hija, ¿verdad, mamá, que yo canté mejor que todas? Paz de Cristo. ¿Qué queremos? Aceptación. Hacemos cosas para sentirnos aceptos. Y la ley no es para que te acepten. Por eso es que muchos líderes andan observando lo que hacen para aceptar a la gente. Y si no hacen lo que ellos dicen, no te aceptan. ¿Por qué? Porque no entienden la ley.
Porque la ley se cumple en el amor. Y cuando tú cumples la ley en el amor, no en tu amor, en el amor de Dios. Por eso es que Dios tiene que amarnos primero. Y cuando yo tengo el amor de Dios, o sea, el amor de Dios es Cristo. Entonces Cristo en mí cumple la ley. Entonces yo no puedo justificarme por la ley, por lo que hago. Y mucho menos puedo justificar a mis hijos. ¿Por qué? Porque el que justifica es Cristo. Por eso el capítulo 5 de Romanos dice, justificados pues por la fe. Por eso es importante entender, hermano, que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley traía la promesa de que iban a ser perdonados los pecados y cada año tenían que sacrificar un cordero. Escucha, pero no era la sangre del cordero la que se metía al lugar santísimo, era para el perdón de los pecados personales. La que se metía al lugar santísimo era la sangre de la becerra y la sangre del macho cabrío. Por eso nadie que llegue a tener el rango de pastor puede ignorar esto. Nadie lo debe de ignorar. Ningún papá lo debe de ignorar. Aleluya. Paz de Cristo. Ya me faltan 10 minutos y apenas siento que voy empezando. Permítanme. Más vale que ponga. Por eso es tan importante, hermano. La justicia no es por medio de las obras. Las obras son para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Pablo lo entendía perfectamente. Es importante que nosotros entendamos que las promesas salen de la ley. Vete al capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Es decir, la ley según la carne, según la ley. La ley es para aprender a sujetar la carne. Es para saber que el no de Dios es no. Por eso es que el Señor ama, disciplina a lo que ama. Y esa disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso dice el versículo 2, pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Regálame un poquito de agua, mira. Porque si tú llegaste a la posición, que estás, porque por lo que tú hiciste, entonces no es porque Dios te tiene en esa posición.
El hombre es el que te tiene en esa posición. Por eso les decía, ningún pastor, ningún líder puede ignorar esto, porque va a terminar poniendo hombres que trabajen para él, no que trabajen para el reino de Dios. Paz de Cristo. Porque no entendemos que Jesús no vino a abrogar la ley. Entonces ponemos hombres que llenen los requisitos que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Y nosotros no estamos acostumbrados a ver eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está limpio. Parece que ya pasamos las bienaventuranzas, ¿no? No las hemos pasado. Vamos a seguirlas viendo en todo Mateo. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, la ley estaba vigente. Así que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo. El Nuevo Testamento empieza con la resurrección de Jesús. 3 días después de su muerte, 3 días y medio. Aleluya. Aleluya. Se acaba la ley y empieza la gracia. ¿Cuándo empieza la gracia para mí? Cuando soy bautizado. Y cuando lo bautiza y estoy bien arrepentido y muerto al pecado, me saca a resurrección de vida, a una nueva vida. Entonces empieza la gracia. ¿Por qué? Porque no fueron mis méritos. Fue mi pecado lo que me llevó a morir. ¿Entiendes el propósito de la ley? La ley fue dada para que el pecado se manifestase como pecado, para que entendiéramos que el pecado mata, pero para que entendiéramos que no éramos dignos. ¿Hasta cuándo? Hasta que poníamos la mano sobre la cabeza de aquel cordero que era sacrificado por el sacerdote, y el padre de familia tenía que poner la mano sobre la cabeza del cordero. ¿Para qué? Para sentir la muerte del cordero, para que cuando viniera el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sintiéramos su muerte, entendiéramos por qué estaba Él muriendo por nosotros. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: tengo sed de que alguien entienda para qué sirve mi sacrificio. Porque todo el mundo lo menospreciaba, todo el mundo le gritaba: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y vamos a creer en ti. ¿Por qué? Porque los líderes gritaban eso. Paz de Cristo. Versículo 2, capítulo 4. Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. El que llega a una posición de liderazgo por lo que hace, está en problemas delante de Dios. Mas al que no obra, escucha, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David
habla en la bienaventuranza en el Salmos 32 del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. ¿Para qué es la ley? Para que nos diéramos cuenta que no podemos engañar a Dios, que Dios todo lo sabe, que Dios está sobre nosotros de día y de noche. No penséis que he venido para abrogar la ley. He venido para cumplir, he venido para quitar la maldición. He venido para que ustedes aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, y no por obras, sino por la fe. Para que cuando vean a un impío delante de ustedes no lo condenen, sino que le extiendan el amor y la misericordia que yo estoy poniendo en ustedes. Entonces se cumple la palabra que Jesús dijo: la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Un grito de júbilo. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. ¿Entiendes por qué el apóstol decía: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros? No dice la ley de Moisés. La ley de Moisés me dice: este no hace esto. No, este no, quítenlo, sáquenlo. No, este es un estorbo para nosotros, háganlo a un lado. No. La gracia me indica que Dios me da poder para que aquel perverso se convierta. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Hay muchos que pretenden hacer a un lado a este porque él practica lo malo. No lo hagas a un lado. No resistáis al que es malo, dice la gracia. La ley sí dice: hazlo a un lado. Pero la gracia dice que nadie puede maldecir al que Dios bendijo. Así que, ¿qué le dijo Jesús a Saulo de Tarso? Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Pero el temor nos indica que no hemos sido perfeccionados. Pero el amor echa fuera el temor. Uy, me voy a parar porque me voy a seguir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, hermano Héctor. Dios te guarde. Dios los bendiga a todos. Hoy estamos en el ¿cuál día? En el cuarto día. Ya estamos en la 10ª parte del ayuno. 40 días, estamos en el cuarto día. Vamos rápido. No te desanimes. Fortalécete y pídele al Señor la capacidad de ir un poco más adelante. Si ayer fuiste a la 1, hoy ve a las 2 y a las 3. Y que pronto estemos a las 6 de la tarde todos. Dios los bendiga y los guarde. Cuídense mucho, hermanos. En el nombre de Jesús.